A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos con todos. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, algo súper puesto a la práctica de quienes se han comunicado conmigo y me han pedido que hablemos acerca de qué sucede con el intestino irritable. Bueno, para esto les he traído el día de hoy lo que llamamos la dieta libre de FODMAPs. Pero al escuchar este nombre, desde luego, no sabemos de qué se trata. Bueno, a continuación vamos a explicarla un poco y vamos a conocer qué significa la palabra FODMAP. Pues es un acrónimo de sus siglas en inglés, lo que quiere decir oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Entonces este es el acrónimo de la palabra en inglés y como lo vemos en la imagen está muy relacionado al síndrome del intestino irritable y a todo el sistema digestivo en relación a intestino delgado e intestino grueso. Bueno, pero ¿qué sucede con estos FODMAPs? A continuación les voy a contar el mecanismo de acción y una serie de síntomas y de situaciones que rodean a este proceso. Estos FODMAPs son carbohidratos que lo que pasa es que se fermentan. Sobre todo vienen de alimentos de origen vegetal, como lo podemos ver arriba en el titular, eso está formado de alimentos muy buenos, de alimentos que fomentamos el consumo, pero que hay ciertas personas que no los pueden digerir. Entre esos podrán ver el trigo, la cebada y el centeno, como hemos hablado en episodios anteriores, estos contienen gluten. Puede estar asociado un alimento FODMAP con un alimento rico en gluten, pero no es el único. Lo que pasa es que al no digerir estos azúcares podemos desencadenar síntomas gastrointestinales. ¿Qué pasa con ello? ¿Cuál es el mecanismo por el cual la dieta FODMAP, la que es alta en FODMAP, nos afecta? Bueno, lo que pasa es que al no poder digerir estos carbohidratos como los fructanos y estos alcoholes polioles, lo que sucede es que generan osmolaridad en el intestino, o sea, lo llenan de agua, lo llenan de gas también y todo eso genera en la persona síntomas como dolor abdominal, embotamiento, gases y finalmente, como les dije que se llenaba de agua, esto termina generando diarrea en la persona. Así que en este sentido ya muchos se habrán dado cuenta y habrán identificado sus síntomas, los aquí mencionados, con circunstancias similares al colon irritable, que se conoce también como el síndrome de intestino irritable. En la siguiente vamos a ver un gráfico mucho más explicativo de qué es lo que pasa con el alimento rico en FODMAP. Si seguimos las flechas podemos ver que al ingerir, el tubo delgado es el intestino delgado. Entra el alimento FODMAP en nuestro sistema digestivo y lo que se hace es que normalmente se absorbería agua a través de este intestino. Pero pasan las sustancias azucaradas que no fueron digeridas en el intestino delgado, pasan al grueso. Y en el grueso pues se provoca una serie de fermentación. ¿Quién fermenta estos FODMAP? Principalmente las bacterias que viven normalmente en nuestro intestino. Lo que pasa es que ante la exposición de estos carbohidratos no digeribles, hay bacterias que proliferan y al proliferar, o sea, al crecer,
aumenta la producción de gas y eso genera distensión, disconfort, malestar, inclusive puede generar dolor abdominal y en algunos casos diarrea y en otros casos estreñimiento. Aquí viene la dualidad del síndrome de intestino irritable, en el que hay personas o la misma persona en ciertas circunstancias tiene diarrea y en ciertas otras estreñimiento. ¿Qué pasa con una alimentación libre de FODMAPs? Pues lo que sucede es que estos síntomas se aliviarían, ya que no los ingerimos y entonces no hay que sustancia esté peleando en nuestro intestino para generar malestar. Muy bien, en la siguiente les voy a contemplar un poco qué sucede al eliminar los FODMAPs de la dieta. ¿Qué es lo que pasa? Una dieta libre de FODMAPs evita ciertos alimentos que, como lo mencioné, eran vegetales buenos para su salud, pero lamentablemente ese individuo no es capaz de digerirlo y tiene que quitarlos de su comida. Hay verduras, hay frutas, hay granos, hay variedad de alimentos que contienen fibra que en general eran muy buenos, pero debido a que no se pueden digerir hay que eliminarlos. Bueno, esta dieta y esta restricción tiene un plazo y tiene fases y etapas y tiene una distribución de alimentos. Vamos a ver a continuación cómo se diferencia una dieta libre de FODMAPs de una dieta equilibrada. Si podemos ver la dieta equilibrada, en el caso de una alimentación general para cualquier ser humano, pues contiene un 50% de carbohidratos, contiene aproximadamente un 20% de grasas y un 30% de proteína. Ese es el equilibrio normal. Pero al alterarlo, quitando los FODMAPs, se modifica esta proporción y vemos que queda casi a tercios la proporción grasas, proteína y carbohidratos, lo cual no es del todo tan saludable dependiendo del individuo. Así que esta proporción de macronutrientes tiene que ser muy bien manejada por el especialista, tiene que ser muy vigilada por la persona que lo come para que no tenga carencias después. Bueno, ¿qué pasa con las precauciones para esto? Bueno, en relación a la dieta sin FODMAP, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, del consumo de calcio, ya que hay muchos alimentos que normalmente aportarían calcio a nuestra alimentación y que no se van a poder consumir si deseamos seguir una dieta libre de FODMAP. Muy bien, en la siguiente vamos a evaluar qué es lo que sucede con lo que buscamos a través de la dieta libre de FODMAP. Hay listas y desde luego las personas que estén interesadas en seguirlo necesitan seguir una asesoría adecuada, ya que hay muchas guías que circulan en la red y no todas son avaladas y son adecuadas para el consumo. Se recomienda seguir una tabla y una lista diseñada específicamente por organismos que evalúan la dieta FODMAP por consensos alimentarios, ya que pueden existir algunas carencias si es que no tomamos la debida precaución. Se debe realizar durante un tiempo limitado. No podemos quedarnos de por vida con una alimentación libre de FODMAP. O sea, son 8 semanas en la que podemos eliminar estos alimentos de nuestra dieta diaria y evaluar por fases qué es lo que va pasando. Muy bien, a continuación les muestro cómo son esas fases. Bueno, esas fases van a incluir, en esta lista vemos la lista de alimentos bajos en FODMAP. El paciente o la persona que desea hacerlo tiene que regirse a la lista y solo lo que está ahí se puede comer. Y si no aparece en esta lista, pues no debería comerse. En buena hora hay alguna variedad, hay alguna opción que nos puede ayudar a que esto no se vuelva algo tan limitado y tan sedentario y tan aburrido, pero el límite son 8 semanas, así que no es que esto va a hacerse de por vida, ¿ok? Bien, las fases vienen a continuación. Las fases de tratamiento se hacen en 3 fases diferentes. La fase 1. En la fase 1 lo que vemos es que se diagnostica al paciente correctamente de acuerdo a su sintomatología,
Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Lo que vamos a evaluar es una adecuada historia clínica, haremos un exhaustivo interrogatorio a nuestro paciente y en el caso de que se haya llegado a pensar que es una persona susceptible a los FODMAPs, introducimos su dieta libre de FODMAPs por 8 semanas. Después de esas 8 semanas le mandamos a hacer una prueba, es una prueba de hidrógeno expirado en el aliento, es simplemente soplar en un tubito. Esto se hace mucho en pruebas de intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ya que la lactosa es un disacárido y hablábamos que los FODMAPs son oligodisacáridos y monosacáridos. Entonces, si es que esta prueba resulta que hay adecuada tolerancia a la fructosa y a la lactosa, entonces el paciente no es candidato a seguir esa dieta libre de FODMAPs porque, digamos, en su resultado no salió ninguna alteración. Si es que el paciente muestra alguna alteración en la prueba de hidrógeno expirado, entonces nuestro paciente debe limitar mucho los FODMAPs en su alimentación. La introducción en la fase 2 será una introducción organizada, probando tolerancia, controlando a través de un registro de alimentos. Se le pide al paciente que por favor lleve un diario de lo que está comiendo para evaluar su reacción. Y en la siguiente, la fase 3, pues ya es una fase en la que el paciente queda básicamente comiendo casi normal, a expensas de los síntomas que él vaya notando. No es algo tan estricto ni tan restrictivo porque, como les dije al principio, esta dieta FODMAP no se puede seguir toda la vida, ya que hay muchos alimentos que están ahí y que son necesarios. La idea es que la persona aprenda a llevar una alimentación limitando algunos de los alimentos que mayor sintomatología de gas, de distensión y de molestias le producían. Como vemos en esa figura, en ese plato, se puede comer de una manera agradable, se puede comer de una manera rica, variada y libre de FODMAPs, en lo cual incluimos, por ejemplo, carbohidratos. Puede estar ahí el camote, la papa, la quinoa, para generar energía en el sujeto. Proteína, principalmente proteína a partir de pescados y huevos, lo cual es un elemento formador de tejido, sobre todo masa muscular, y que además nos ayuda a las enzimas digestivas, y el resto son frutas y vegetales bajos en FODMAP que nos van a aportar desde luego toda la vitamina, todos los minerales y muchas veces algunos azúcares saludables que son de fácil digestión. Entonces, con todo esto, yo lo que les quiero demostrar es que hay alternativas alimentarias para mejorar nuestra salud. Mucho hemos hablado acerca de la salud cardiovascular, mucho hemos hablado acerca de la salud en general, pero ahora me enfoqué directamente en el tema digestivo, ya que conozco que existe una gran población que sufre de síndrome de intestino irritable, que ha tenido disconfort abdominal, sensación de embotamiento, de llenura, de malestar, y que se puede controlar cuidando la alimentación. El intestino irritable, para quienes lo conocen, es una enfermedad de descarte, es decir, no podemos con un par de síntomas decir, este sujeto tiene intestino irritable. Tiene que ser correctamente evaluado por su especialista, por su gastroenterólogo, en el que le hagan un examen, una historia clínica adecuada y se descarten patologías orgánicas. Entonces, ese sujeto debe eliminar cualquier diagnóstico orgánico o funcional y de acuerdo a eso, su gastroenterólogo le dará el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Por favor, no jueguen con su salud, no se dediquen nada más a googlear los síntomas que calculan que tienen y ponerse un diagnóstico aleatorio. Se necesita la asistencia correcta del personal de salud, se necesita el diagnóstico adecuado por un especialista para decir que una persona tiene esta condición. Y de acuerdo a esta condición, quienes ya fueron diagnosticados y ya lo padecen, sabrán que tiene mucho componente emocional, emotivo y de estrés. Es decir, se reactiva en circunstancias de tensión. Si un sujeto con síndrome de intestino irritable tiene un momento de
estrés o de emociones muy intensas, pues todo esto se va a desencadenar en mayor cantidad. Se sentirán los síntomas aún más fuertes, se reagudizará todo el episodio y eso puede ser justamente el momento en el que apliquemos esa dieta libre de FODMAPs y notemos un alivio. Después de ello, se encontrará una fase de readaptación y seguramente el individuo irá conociendo mejor y escuchando mejor a su organismo, dándose cuenta de que hay alimentos que le van mejor que otros. Es importante vigilar esto, ya que nuestro intestino es un órgano que somatiza mucho ciertas condiciones de salud, condiciones emocionales, preocupaciones, tensiones, y tenemos que dar la respuesta adecuada, y por eso yo les decía escuchar al organismo. Si es que hay algo que definitivamente hemos notado que no nos sienta bien, que nos da malestar, deberíamos eliminarlo un tiempo de la alimentación y reintroducirlo posteriormente con mucha vigilancia. No todo es para todos. Hay circunstancias en las que se puede comer de una forma un poco más amplia, hay circunstancias en las que la situación nos lleva a limitar y a vigilar mucho más. Por eso el registro de los alimentos, al menos en condiciones como el intestino irritable, va muy bien. Las enzimas digestivas que nos ayudan a llevar todo esto mejor, por ejemplo, se encuentran en los alimentos más primarios, en los alimentos de los primeros brotes. Eso nos va a ayudar a que nuestro sistema digestivo pueda procesar mejor ciertos alimentos. Las enzimas son sustancias que nos ayudan a digerir. Y si es que viene un momento en el que está activado el colon irritable y no podemos digerir, hay que echar manos de ciertas ayudas digestivas, como pueden ser las enzimas. También se necesita tener un adecuado equilibrio en la microbiota, porque como vieron el mecanismo de acción, lo que sucede es que hay bacterias que proliferan en el intestino que no son, digamos, aliadas nuestras, y esas lo que hacen es que nos llenemos aún más de gas. Cada vez se conoce más acerca de la microbiota intestinal, cada vez se analizan y aparecen nuevos análisis específicos de proteínas y muy específicos en relación al ADN de ciertas bacterias para determinar si nuestra microbiota está en equilibrio, en balance. ¿Qué es esa microbiota? Son esas bacterias buenas que viven en el intestino y que pueden ser o nuestras aliadas o pueden ser algunas perjudiciales. Proliferan unas, bajan otras, nos afecta de una manera o de otra. Pues ese balance y ese equilibrio significa salud, significa un estado de equilibrio y balance. Parte de la dieta libre de FODMAPs se asocia también con un adecuado balance de microbiota y de probióticos. Entonces, como todo esto va alineado, se le recomienda al paciente que sea cuidadoso, que vigile bien lo que come, que mantenga un aseo adecuado de sus comidas, ya que pueden proliferar ciertas bacterias que no fueron tan saludables y que más bien pueden generar mayor perjuicio para la salud del individuo. Recuerden que el intestino irritable es un diagnóstico de descarte, no es un diagnóstico de primera línea. Primero hay que evaluarse correctamente y darse cuenta de que no hay otra condición orgánica y de ahí en adelante tomar eso como una condición con la que probablemente tenga que vivir el resto de la vida. Así que hay que aprender a manejarla, hay que aprender a darse cuenta cómo nuestro sistema emocional y cómo nuestro sistema mental funciona aliado con nuestro intestino. Escuchar cómo está reaccionando frente a ciertos alimentos para que todo esto no nos afecte más todavía al bienestar. Porque desde luego una persona que se siente incómoda, con embotamiento, con distensión, con ruidos hidroaéreos, con diarrea, no va a ser una persona con una adecuada productividad. Todo esto afecta la productividad y el bienestar general de la persona, afecta su actividad física, afecta su capacidad de sociabilidad, no solo en el tema laboral, sino en el tema personal y familiar. Así que hay ocasiones en las que se tiene que vigilar mucho más la alimentación para que no seamos sujetos de pasarla mal por culpa de no saber qué comer si nuestro intestino está sensible y está irritado.
Esta dieta libre de FODMAPs ha sido principalmente estudiada para estos casos, para el síndrome de intestino irritable, pero también se ha evaluado en otras condiciones como puede ser la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, etcétera, que todas estas engloban problemas a nivel colónico, a nivel del intestino grueso. Entonces esto lo que quiere decir es que si es que mantenemos una alimentación que sea amigable con el intestino grueso no tiene por qué generarnos malestar. Así que vamos a tratar de buscar y de reconocer qué es lo que nos va mejor. Es cierto que una persona no tiene solo una sintomatología. A lo mejor soy una persona con intestino irritable y también soy hipertenso, o también tengo diabetes, o puedo tener sobrepeso. Hay que pensar en el sujeto como una persona integral, como una persona que tiene muchas características. Pero en este momento he querido hablar específicamente del tema de la salud digestiva en el colon irritable, ya que he notado la inquietud de muchas personas quienes se han comunicado conmigo y me han pedido hablar acerca de este tema, porque es un tema que parece raro, parece poco frecuente, pero no lo es. Cada quien hace un poco su autoevaluación y se da cuenta de que se ha venido sintiendo de una manera incómoda en relación a veces a lo que come y a la forma en la que eso le afecta a su sistema digestivo. Les invito a llevar una especie de diario de recordatorio de alimentos para que podamos darnos cuenta y decir, el día que comí cierto alimento, pues generé cierto síntoma, y tratar de ir limitando su consumo para darle tiempo a que nuestro intestino se desinflame, a que nuestras bacterias estén en equilibrio, para luego hacer una reintroducción progresiva de ciertos alimentos. Recuerden que es lo recomendable hacerlo de una forma saludable y de una forma guiada. Lo ideal no es simplemente tomar una serie de datos y aplicarlos empíricamente. Lo ideal es tener un diagnóstico acertado y hacer una prueba terapéutica, que es lo que llamamos, en la que se retiran alimentos y se evalúa su respuesta. No es simplemente hacerlo de una forma empírica y aleatoria porque yo pienso que tengo tal cosa. Esto es nada más para darle pistas, para generar inquietudes, para que si usted siente que esto le está pasando, consulte con su médico, consulte con su gastroenterólogo, consulte con su nutriólogo, con su nutricionista, y podamos hacer todo un tratamiento integral por el bienestar del paciente. Espero que esto les haya servido de manera adecuada y que puedan reconocer en su organismo ciertos síntomas que pueden estar asociados con estos carbohidratos fermentables. Fermentar significa que pueden generar alcoholes y que pueden generar gas. Y en el momento en el que esto sucede en el intestino, ahí viene la reacción de malestar y de sensación de llenura, dolor abdominal, embotamiento, aumento de los ruidos, e inclusive puede venir diarrea o consecuentemente un estreñimiento. Eso depende de la condición particular de cada paciente. Pero lo ideal es descartar problemas orgánicos para luego poder simplemente hacer los cambios alimentarios respectivos y evaluar, por lo tanto, su evolución. Como les digo, la dieta FODMAP incluye alimentos, libre de FODMAP excluye alimentos saludables, excluye alimentos como por ejemplo la manzana, que es una fruta tan práctica de comer, que es una fruta que nos resulta cómoda para llevar. Lamentablemente, si queremos una dieta FODMAP, hay que seguir la lista, pero hay alternativas. Si, por ejemplo, le digo no podemos comer manzana, podemos comer frutillas o podemos comer frambuesas, cerezas, que son frutos rojos que tienen muy buenas características nutricionales, así que nos van a ayudar a no extrañar tanto, en ese caso, la manzana, que por sus características de azúcares nos cuesta un poquito más digerirla. Como vieron, en relación a vegetales, quizá no podemos comer el brócoli, que es tan afamado y tiene tan buenas propiedades porque generaría gas, pero podemos comer la zanahoria, que tiene pectina, que tiene una serie de carbohidratos, además de fácil digestión, y sobre todo si es cocinada al vapor va a ser mucho mejor tolerada.
A lo mejor no podemos comer queso fresco, pero podríamos comer una opción proteica como es el huevo. Siempre hay alternativas. Recuerden que no estamos castigados a través de la comida. La idea es aprender a comer para que todo esto y todas estas alternativas nos generen una retribución en salud, una retribución en bienestar. La idea es aprender, es un proceso, no todo es para todos, iremos acoplándonos de acuerdo a nuestros requerimientos. Todo esto que estoy haciendo es dándoles una guía para generar un poco la inquietud acerca de cómo deberíamos comer y cómo deberíamos vigilar nuestra salud y evaluar nuestros propios síntomas escuchando al cuerpo, siempre acudiendo a un especialista para no caer en problemas de automedicación, autodiagnóstico y autoexclusión de algunos alimentos que pueden ser muy buenos, y si es que los quitamos podríamos terminar teniendo carencias, como les mencioné anteriormente, posiblemente del calcio. No quiero que esto signifique que vamos a hacernos una autodieta. Tiene que ser adecuadamente orientado por un profesional de la salud y adecuadamente diagnosticado para así poder tomar las medidas necesarias. Con todo esto, les invito a ver nuestra próxima presentación. En el próximo capítulo, pues hablaré acerca de un tema muy interesante en la época en la que vivimos, la alimentación y las defensas. Así que espero sus inquietudes a través de las redes sociales para poder resolver las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.